Jesús. Te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta noche y colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra, Dios, una vez más sea viva y eficaz y pueda penetrar en el corazón, en la mente de cada persona que la escucha y pueda tomar el consejo, Dios, y la sabiduría tuya para cada circunstancia y para cada momento que podamos estar enfrentando. Así que te pedimos, Dios, que quites todo aquello que pueda estorbar y pueda distraer nuestra mente en el día de hoy y que seas tú preparando, Dios, nuestro corazón para recibir, Dios, el mensaje que tienes preparado para esta noche. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir utilizando, vamos a aclarar que vamos a seguir utilizando esta cita bíblica porque estamos en la parte que tiene que ver con el líder a partir de los procesos. Son 3 partes, les recuerdo. Este es un seminario de crecimiento espiritual, pero la hemos dividido en 3 partes. El líder a partir de los procesos, el liderazgo y el servicio a partir de las crisis personales y el liderazgo a partir de los tiempos de victoria. ¿Okay? Creo que son en líneas generales 3 etapas que Dios utiliza en líneas generales porque dentro de cada etapa hay cosas específicas y es lo que el Señor nos va a enseñar en todo este tiempo. Así que le animamos para que no falte cada miércoles y pueda traer un invitado. Así que quiero ubicarlo en 1 de Samuel capítulo 22 versos 1 al 2. 1 de Samuel 22 versos 1 al 2. ¿Okay? Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Ok? Bien, en la manera de resumen, recordamos que el miércoles pasado comenzamos a hablar acerca de la vida de estos hombres, que la Biblia destaca en Primera de Crónicas como los valientes de David. Pero cuando tú pues te vas a Samuel, la Primera de Samuel, tú notas que el comienzo de cada uno de estos hombres no fue la manera como Crónicas lo describe, como los valientes, los hombres que sabían, que tenían forma, su cara de león, como hombres capaces, dice una versión, como hombres diestros con las armas. Pues su inicio no fue así. Y entonces yo quiero que usted pueda entender y pueda contextualizar de pronto aquellos que sirven en este lugar o aquellos que de pronto ejercen un liderazgo de manera secular y puedan entender que pues todo lo que tú deseas que Dios haga contigo, con tu vida el día de mañana, tiene que estar expuesto a un proceso de formación, ¿ok? Nosotros, incluso sin que tú incluyas a Dios, todos los procesos allá afuera, antes de conocer a Dios, requerían de una formación, ¿ok? De una formación, de unas etapas que usted tenía que superar, de unas etapas que usted tenía que esforzarse para alcanzar una nueva, para subir un peldaño más. En todas las etapas de nuestra vida, pues desde que usted nació, usted no nació caminando, usted primero nació para ser enseñado, para ser alimentado, después usted aprendió a gatear y después aprendió a caminar y después aprendió a correr y usted no entró a la universidad cuando tenía 5 años, sino que tuvo que quemar una etapa donde pues lo prepararon para comenzar pues la parte elemental de su educación. Esa te preparó para tomar la etapa del bachillerato, y la del bachillerato te preparó para tomar una educación profesional. Y la educación profesional, a no ser que tú hayas conseguido trabajo por alguna necesidad personal, te preparó para de pronto lo que estás ejerciendo el día de hoy, ¿ok? Entonces la vida está formada por etapas y por procesos. Entonces cuando nosotros mismos estamos expuestos a procesos, nos resulta difícil, a pesar de que lo hemos vivido toda la vida. Si me hago entender, a pesar de que lo hemos superado toda la vida, a pesar de que nos hemos esforzado toda la vida,
a veces no nos gusta vivir procesos, y sobre todo cuando se trata con nuestra formación como persona, no para hacer algo, sino para ser alguien. Entonces, a partir de ahí es más fácil la formación para hacer algo que para comenzar a ser mejor persona. ¿Okay? O sea, nosotros nos preparamos para hacer algo en la vida, pero cuando tú llegas al Señor, Dios te prepara para ser alguien. ¿Me dice amén a eso? Entonces, esos procesos no son fáciles, a pesar de que tienen alguna particularidad similar a la que vivimos, ¿cierto? Entonces, en Primera de Samuel, decíamos el miércoles pasado que David huyó, pero que David huyó a la cueva de Adulam, que significa lugar de reposo, o lugar de formación, o lugar de tranquilidad, dicen algunas versiones. Otras personas, otros teólogos hablan de que era un lugar en donde David fue a reposar, pero la Biblia dice que huyó a ese lugar. Hablamos de algunas lecciones que David le enseñó a los valientes. ¿Por qué? Porque para ser un valiente necesita ser formado. La Biblia dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿qué? Los valientes. Entonces recordemos qué fue lo que le enseñó David. Primero, David le enseñó la honra. Cuando sus padres llegaron al campamento, David le enseñó a ellos a honrar a la persona que está por encima de ellos. A pesar de la difícil situación que tenía David con su familia, David mostró una actitud de perdón, de conciliación y de unidad. Amén. Escúcheme, y cuando uno quiere servir o tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que tener un tipo de actitud parecida. Tú no puedes servir en un lugar, tú no puedes liderar en un lugar, tú no puedes de alguna manera llevar el liderazgo, la bandera del liderazgo en cualquier entorno si tú no eres capaz de respetar a las personas que tienen por encima de ti. Amén. Si no eres capaz de reconocer la autoridad, me dice amén a eso. Si no eres capaz de perdonar en el caso que se presente la oportunidad de conciliar y de reparar una situación. Y David, este fue el primer ejemplo que les dio a ellos, ¿ok? Recuerden que ellos iban a ser los valientes de David. Segundo, se dejó guiar por Dios y no por sí mismo. David era una persona que era, creo que exageradamente, una persona que buscaba la presencia de Dios para cada situación. Escúcheme bien, la primera batalla, que fue lo tercero que David demostró a esta persona, fue la manera como venció el temor cuando su campamento fue asaltado por los filisteos. David le enseñó a ser leales, ¿ok? A mantener la lealtad en todo momento. Recuerden que a causa de ese hecho, de ese suceso, querían matar a David, pero hubo gente que se mantuvo leal a él. Amén. Cuando fueron al campamento de Keila a rescatar los robados, hubo 400 que se mantuvieron leal y hubo 200 que se quedaron en el camino porque estaban cansados, ¿ok? Recuerde que usted, cuando sirve a Dios, no significa que uno no pueda tener tiempo de reposo, pero si tú le has dicho al Señor, heme aquí, le estás diciendo que puede contar contigo en todo momento y en todo tiempo, ¿ok? Amén. ¿Cuántos esperan que Dios no te diga, espérate un tantito, espérate un año para abrirte la puerta que estás deseando? Yo creo que nadie desearía que Dios te aplazara las cosas que tiene reservada para ti, a pesar de que sabemos que el tiempo es de Dios, pero no te gustaría escuchar eso de Dios, pero nosotros de alguna manera sí lo hacemos, ¿ok? David fue una persona que le demostró a estos enlutados, endeudados, que nunca pueden dar nada por perdido, ¿okay? Esa fue la primera impresión o la primera enseñanza de aquellos 400 hombres que llegaron a la cueva junto con David. Dios le enseñó a David, o le enseñó David a estos hombres que debían compartir las victorias a pesar de su deslealtad, escúchenme bien, con los más débiles y con los más necesitados. Cuando rescataron todos los robados, David compartió parte del botín con aquellos 200 que no le ayudaron a rescatar lo que los filisteos le habían quitado. Bueno, fueron 9 ejemplos, fueron 9 lecciones que David dejó
en el corazón de estos hombres, ¿ok? Y cuando yo estoy delante de ustedes, yo espero que usted pueda captar casi el 90% de lo que se está diciendo. No solamente captar, sino que usted lo pueda aplicar a su vida. Porque es que Dios tiene propósitos, no con lo que usted está escuchando hoy, el día miércoles o el día domingo en este lugar, sino que Dios espera que esta palabra pues retumbe en su vida y en cada circunstancia que usted pueda estar viviendo, no solamente hoy, sino el día de mañana. ¿Okay? Lo que David mostró en esa cueva es lo que ellos iban a representar cuando Dios los exaltara o cuando el rey, en este caso David, fuese coronado, les iba a demandar. Amén. Entonces, todo lo que usted vive cada miércoles, cada viernes y cada domingo en este lugar, Dios lo usa para su bendición, para su propio beneficio el día de mañana. ¿Okay? Ahora, cuando Dios te quiere formar, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Y déjeme tomar inicialmente el ejemplo de David. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 22 verso 1 que David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. ¿Okay? David salió de Gad para escapar a la cueva de Adulam. Salió huyendo de un lugar para escapar hacia otro. ¿Saben? Y hoy encontramos a las personas que de alguna manera, o la mayoría también de los cristianos, que no se han acostumbrado o no han entendido que los desiertos y que las dificultades no son un motivo para huir. Amén. No son un motivo para esconderse. No son un motivo para dejar de enfrentarla. Amén. Escúcheme, dice, salió de Gad para escapar ¿a dónde? A Adulam. Hay gente que enfrenta situaciones difíciles en su hogar y quiere salir huyendo. La primera idea y el primer pensamiento o la solución más repentina es dejar su casa. Amén. O sea, salir de un lugar para ir a otro lugar. Hay gente que tiene dificultades pues dentro de un lugar, dentro de una iglesia, dentro de una empresa, dentro de una organización, con una amistad, con una relación. Y cuando vienen las dificultades o vienen las situaciones difíciles, lo primero que piensa en hacer es salir de esa relación, salir de esa amistad, salir o separarse de esa familia, salir de esa empresa y huir y buscar otra solución o lo que uno piensa que puede ser otra solución. Creo que eso fue lo que yo interpreto que hizo David. O sea, salió huyendo porque el rey lo quería matar y fue a buscar refugio en otro lugar. O sea, sencillamente lo que hizo fue un cambio de lugar. Y si la gente supiera que cuando, o los líderes que de pronto hace mucho tiempo estuvieron con nosotros, nacieron con nosotros, si entendieran esta parte de la palabra, que el cambiar de un lugar o el cambiar de una iglesia no va a traer solución a los problemas o a las situaciones que pueda estar viviendo esa persona. ¿Ok? Porque es que el problema no está en el lugar, el problema está en la actitud que tenga la persona para enfrentar sus dificultades y para hacerle frente a sus desiertos y a sus batallas. Amén. La decisión más fácil es huir. Amén. Entonces me cambio de iglesia. Entonces me separo de ese tipo, me separo de esa mujer. Amén. Así actuamos nosotros, ¿ok? Entonces, la idea no es salir o la idea no es escapar. Pero usted me puede hacer una pregunta o se la puede hacer a la Biblia. Y no hay manera de responderla porque la Biblia no nos puede decir qué pasa si David se hubiese quedado en el palacio. Y usted me puede decir el rey lo hubiera asesinado, el rey lo hubiese matado, ¿ok? Pero yo te recuerdo que hubo un hombre también usado por Dios, que después de ver una tremenda victoria y cómo Dios lo respaldó y 400 profetas de Baal fueron quemados, pues también se escondió en una cueva el profeta Elías. Amén. Y salió huyendo de la situación, salió huyendo y temeroso después de haber visto el poder de Dios. ¿Ok? ¿Sabe? Es que Dios no es que se acomode a nuestras circunstancias, pero Dios aprovecha a veces nuestros errores
Porque usted me puede decir, era el camino que Dios quería. Adulam era el camino que Dios quería para David. Y no hubiésemos, tal vez, no hay manera de enterarse qué hubiese pasado si David se queda en el palacio. ¿Qué hubiese pasado si el profeta Elías enfrenta a Jezabel aquel día y no se deprime? ¿Qué hubiese pasado si Abías no va a una cueva y hubiese enfrentado sus circunstancias? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cierto? ¿Qué hubiese pasado o qué pasaría si tú enfrentas las batallas que hoy estás enfrentando? Si tú como líder o como servidor o como oveja, como discípulo de este lugar, enfrentar cada situación que te toque enfrentar, cada desafío que tal vez la vida te presente o que el enemigo coloque o que Dios permita en ti. Tienes que enfrentarlo. Yo te lo he dicho y lo he repetido muchas veces. O sea, si tú tienes la mente de Cristo y si tienes el carácter de Cristo, tienes la autoridad y el respaldo de Dios para enfrentar cualquier circunstancia que te toque enfrentar. Amén. No es un ejemplo salir huyendo, pero está en la palabra y podemos ver que fue un tremendo hombre de Dios quien tuvo que enfrentar esa situación de persecución, pero al mismo tiempo creo que tomó decisiones apresuradas, porque en este caso la Biblia no dice que David consultó a Dios y no buscó la aprobación de Dios para salir de Gad y escapar a Adulam. Amén. Pero como Dios es tan misericordioso, trabaja sobre nuestras indecisiones, sobre nuestros errores, sobre la manera equivocada como a veces editamos los senderos espirituales que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. A veces fabricamos un camino paralelo o alterno al que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Salió huyendo de un lugar para escapar hacia otro lugar. Amén. Cuando Dios va a tratar con usted, entienda, no depende del lugar, depende de la actitud, del carácter con que tú enfrentes lo que está delante de ti. Amén. Lo que está delante de ti. Escapó de un hombre, escúchame, escapó de un hombre porque Saúl era un mortal. Y sabes, David tenía la autoridad de Dios, tanto que cuando el rey se endemoniaba, David lo ministraba y el rey era libre. O sea, David dio su respaldo, el respaldo de Dios dentro del palacio. ¿Me dice bien a eso? Amén. Pero a veces cuando vivimos circunstancias dentro del palacio, o sea, dentro del escenario donde Dios me ha puesto para bendecirme, salimos huyendo. Y yo siempre le he dicho a las personas, tú y yo tenemos el carácter y la autoridad y el respaldo de Dios para enfrentar tiempos de oscuridad. Amén. Para enfrentar escenarios de oscuridad. Porque la primera decisión que nosotros tomamos como creyentes es huir, es renunciar. ¿Sabes? Y yo escucho mucha gente diciendo, voy a renunciar de ese trabajo porque hay mucha opresión laboral, porque hay mucho estrés laboral. Voy a renunciar a este negocio y ni siquiera le han dado la oportunidad a Dios, ni siquiera han consultado a Dios a ver qué piensa Dios. No esperes que todo siempre, escúchame bien, esté en una zona de ganancia. Hay momentos que podemos caer en una zona de pérdida, pero que no se te olvide que el que va en la barca contigo tiene control de cada circunstancia que te toque vivir. Escapó de un hombre, pero dice la Biblia que Dios le envió 400. Y si hablamos de una carga por persona, él se libró de un problema, pero se le sumaron 400 problemas. Amén. 400 problemas. Y sabe, a veces por tratar de evitar el enfrentar las circunstancias, a veces podemos aumentar las cargas. Escúcheme bien, por salir de un desierto vamos a caer en otro desierto peor. ¿Me dice amén a eso? ¿Acaso no es más fácil lidiar con una sola cosa que con muchas a la vez? Cuando no enfrentas tus luchas, se pueden aumentar las cargas. Se pueden aumentar las cargas. Entonces, no se trata de huir, hermano.
No se trata de evadir nuestras responsabilidades. Aquí le hablo directamente a los líderes. Es que tú piensas que si vienes el miércoles y si vienes el domingo, estás como que sientes que si dejas de venir el miércoles, el domingo vas a estar a cuentas con Dios. ¿Sabes? Y no se trata de tener una responsabilidad y un compromiso con mi líder o con mis pastores o con la iglesia, con el espacio que estamos viendo. No, se trata de un compromiso que yo tengo con el Señor, amén, que yo tengo con Dios. Cuando usted pidió servir, usted no me firmó un contrato a mí, usted le dijo a Dios, heme aquí, Señor, amén. Entonces, cuando usted falte, no se dirija a mí o diríjase a su líder por protocolo nada más, pero usted tiene que ir a la presencia de Dios, amén, y decirle, Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? He tratado de huir del compromiso que tengo contigo. Amén. Si usted como oveja, usted se acostumbra a venir a la iglesia cada 15 días y cada mes, usted está valiendo un compromiso no con el pastor, sino con Dios. Amén. ¿Cómo usted va a ir a la presencia de Dios? Porque te pongo el ejemplo de David para que entiendas que David era un hombre que era un hombre de presencia y todo se lo consultaba a Dios. Y la historia bíblica nos muestra que era un hombre que Dios respaldaba de una manera tremenda. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre buscaba ir al templo, a la casa del Señor. Amén. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de él, decía David. ¿Ok? Porque él sabía que tan solo un día, parece una exageración, podía provocar lo que él necesitaba, amén, para llevar una vida de victoria aquí en la tierra. Amén. ¿Sabe? Cuando usted entienda eso, que no es un compromiso con un mortal, con una persona, con un pastor, con su líder, con el que lo consolida, con el que ungiere, cuando usted entienda eso, usted no va a sentir que el venir a la casa de Dios representa una carga para usted. Amén. Y cuando tú comiences a ver cómo Dios trabaja en tu vida y la manera como las añadiduras se van a comenzar a manifestar, vas a entender que vale la pena obedecer este principio. Amén. La Biblia dice que fue hecho jefe de ellos. Hay algo que debemos saber, escúcheme bien. Dios es quien hace el llamado. Yo quiero decirle a todos los que están aquí, a los que sirven y a los que son ovejas, iba a decir a los que no sirven. No, yo tenía una enseñanza titulada El que no sirve, no sirve. Nunca le he dado aquí, pero algún día lo voy a dar. Pero lo cierto es, escúcheme bien, a los que sirven y a los que no están haciendo todavía algo en la obra del Señor. ¿Sabe? Dios tiene un llamado para todos nosotros. Amén. Para todos. Amén. Hay un llamado general, no un llamado específico. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Es un llamado específico. Pero Dios nos llamó a todos a servir en la obra del Señor. Usted en su empresa, en su lugar, en su emprendimiento, en su negocio, usted puede compartir la palabra de Dios en su casa, en donde usted esté. Dios lo puede usar incluso dentro de la misma iglesia. Todos podemos ser ujieres, todos podemos servir, todos podemos hacer algo en la obra del Señor. ¿Me dice amén a eso? Amén. Si usted tiene un don, si usted tiene un talento, también usted puede ser usado por Dios según el talento y según el don que Dios le haya repartido. Entonces no tenemos una excusa para ser solamente personas o transeúntes en la iglesia. O sea, yo quiero estar en la iglesia, pero yo también quiero participar y hacer algo por lo que el Señor está haciendo en ese lugar. Amén. Me dice amén a eso. Ahora tenga en cuenta que siempre habrá gente que tratará de zarandear o tratará de sacarte de los propósitos del Señor. Amén. ¿Sabe que cuando yo me convertí, había muchos amigos de la universidad que
durante mucho tiempo trataron de zarandear como que ese llamado inicial que era el de cambiar mi estilo de vida. Y siempre me buscaron para tratar de zarandear esa parte y me ofrecían esto y me decían, vamos, y tú si te convertiste en verdad, te volviste evangélico, ahora eres zanahorio, ahora no sé qué, quien te ve con la Biblia debajo del brazo y no sé qué, no te da vergüenza, después de estar 20 años en el mundo, ahora vamos a decir que tú no haces nada malo. Todos vamos a seguir haciendo cosas malas toda la vida. Nos vamos a equivocar, tal vez no como antes, pero nos vamos a equivocar y tal vez la vamos a embarrar bien embarrada, pero no como antes. ¿Sí me entienden? No como antes. Y Dios nos va a ayudar a cada caída, a cada tropezón, a levantarnos. Amén. Le dice amén a eso. Pero va a tratar van a existir personas que te van a cuestionar porque vienes a la iglesia, porque estás haciendo algo para Dios. Amén. David fue hecho jefe de ellos. Amén. Escúcheme bien. Escúcheme bien. David fue hecho jefe de ellos. Hay gente que siempre, escúchame bien, pues va a tratar de cuestionar tu fe y del que busques a Dios y mucho más si estás sirviendo a Dios y estás enfrentando pruebas y estás enfrentando dificultades. Porque la gente relaciona a veces lo malo con que Dios se está equivocando contigo, con que Dios es injusto contigo, con que no eres merecedor de las pruebas y de las dificultades que estás viviendo. Ahora, yo te contextualizo, no era David el ungido de Dios. Resulta que cuando David estaba en Adulam, Dios ya había movido al profeta Samuel de una región a otra región para darle una palabra profética a él. Y nada más y nada menos le estaba anunciando el reinado que iba a comenzar a partir de unos años que Dios había colocado sobre los hombros de David. Y a pesar de que David estaba ungido por Dios, amén, a pesar de que David tenía, ¿tú sabes qué es la unción? ¿Tú sabes qué es la unción? En el Antiguo Testamento, la unción consistía en que el profeta ungía a quien iba a ser el nuevo rey de esa nación. Tenía varias funcionalidades, el profeta, varias funciones. Una de esas era ungir al nuevo rey. Y David fue ungido por el profeta Samuel, ordenado por el Señor, por el mismo Dios, como nuevo rey. ¿Por qué? Porque Saúl ya venía en decadencia. Y Dios necesitaba colocar a un hombre que realmente lo hiciera bien, un hombre sensible al corazón y a la voz de Dios. Y sabe, a pesar de todo eso, David tuvo que vivir pruebas y tuvo que vivir momentos difíciles. Amén. Eso no significa que el servir a Dios es algo que imanta lo malo, que atrae lo malo, que atrae las pruebas, que atrae las dificultades. No, porque antes de que el profeta lo ungiera, David no tenía una buena relación con su familia. Amén. Antes de que Dios le enseñara su propósito a José, José no tenía buena relación con su familia. ¿Me dice amén a eso? Amén. Antes de que Dios llamara y escogiera a Moisés, ¿qué pasó? Moisés tuvo un problema, mató un egipcio y fue perseguido y tuvo que irse a Madián a esconderse 40 años. Entonces no se trata de lo que Dios me ha llamado a hacer, no se trata de la asignación que tengo, no se trata del servicio que atrae lo malo, que atrae las dificultades, que provoca pruebas difíciles. No se trata de eso. Porque antes de todos tuvieron dificultades. Amén. Y después de las dificultades van a seguir. Me dice amén. Y el hecho de que tú y yo sirvamos a Dios y que Dios tenga el poder para hacer retroceder cualquier circunstancia, no significa que estamos exonerados. Amén. De una que otra dificultad, sea pequeña, sea mediana o sea grande, nos va a pasar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué te muestro yo con este pasaje? Que David no se conformó, sino que enfrentó la dificultad. No se echó a llorar, sino que se levantó. Amén. Escúcheme, lo que no pudo hacer con uno, lo hizo con 400. Amén.
¿Sabe por qué? Porque tenía y él conocía el Dios que lo había llamado y que lo había ungido. La unción, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento representaba la capacidad que el Espíritu Santo colocaba en ti para hacer esto o aquello. Amén. Venía sobre ti. El Espíritu Santo te capacitaba para ejercer la función que Dios te asignaba. Y sabe, David, al ser ungido, tenía el carácter para asumir ese desafío. ¿Ok? El hecho de que te quiebres, a pesar de que Dios te ha escogido, te ha ungido o te ha preparado para su servicio, no significa que ya no seas capaz de seguir haciéndolo. Amén. No significa que el día que nos quebremos, el día que no podamos con la carga, que no podamos con las circunstancias, no significa que ya Dios nos va a descartar. No. No, escúcheme bien. Porque no fue fácil para David. La Biblia nos ilustra la manera como él lo hizo. Pero no fue fácil ser perseguido por su rey después de haberle servido tanto tiempo. No fue fácil para Moisés liderar un pueblo y la tribu sacerdotal se levanta en contra de él, queriéndolo matar. No fue fácil lidiar con los celos de Aarón y de María, su propia familia. No fue fácil para José, después de que Dios depositó un propósito eterno, divino sobre su vida, lidiar con el celo y con la intención de matar ese sueño de su familia y de sus hermanos. Amén. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil para Jesús. Léelo. Lee Lucas. Lucas es médico de profesión y la manera como describe la agonía de Jesús en el monte. Era tanta la agonía que había que su sudor era como gotas de sangre por un estrés demasiado fuerte que había en la persona de Jesús. Si te predicaron que los líderes no sufrimos, te predicaron mal. Los líderes sufren, los que sirven sufren, pero no sufren más ni es provocado por Dios. Entonces, ¿por qué lo permitiste, Señor? Eso nunca lo vamos a saber hasta que Dios complete la obra que un día comenzó en tu vida. Amén. David fue hecho jefe de ellos. Amén. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Estamos viviendo tiempos donde la gente se hace jefe sola. La gente se autoproclama. La gente se hace apóstol, profeta, pastor. ¿Sí me entiende? Sin vivir formación y sin vivir proceso. En donde Dios te lleva a escalar etapas y peldaños a través de cada una de las circunstancias que tu vida vive. ¿Sabe? Y los servidores y los líderes de esta iglesia y las personas que algún día quieran servir tienen que entender que los procesos no son para destruirte, son para formarte. Amén. Amén. Son para formarte. Y tal vez Dios no necesitaba un inmaduro en el trono de Egipto. Dios necesitaba un José formado, transformado. Amén. Y tuvo que pasar por esa prueba, por esos 4 lugares, por esas 4 puertas y superarlas. Amén. Y tal vez Dios no necesitaba a un hombre impulsivo como Moisés, porque te imaginas a Moisés lidiando con un pueblo de dura servicio. Si 40 años atrás había matado a un egipcio, los hubiese destruido, a su propio pueblo los hubiese exterminado. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no llega el trabajo? ¿Por qué no llega el milagro? ¿Por qué no llega la sanidad? Pues yo no conozco el propósito que Dios tiene con tu vida.
Pero te estoy mostrando a través de la palabra que hay algo que viene después de eso. Amén. Que hay algo bueno que viene después de esa etapa difícil que tú puedas estar enfrentando y puedas estar viviendo. Amén. ¿Sabes? El mismo pueblo vio lo que tenía David. Amén. Sin que David se autoproclamara jefe de ellos. Amén. Cuando tú menos crees, ¿sabes? Dios hará que lo que estaba anónimo en nosotros se comience a notar. ¿Me dicen en eso? Amén. La Biblia dice que Dios cogió a David detrás de las ovejas. Nadie daba un peso por David. Amén. Nadie había puesto su mirada en David. Pero desde el cielo había uno que estaba observando lo que en secreto este hombre hacía. Y yo quiero decirte de parte de Dios, que Dios mira a esos héroes, servidores, líderes que hacen un trabajo anónimo en este lugar. Amén. Escúchame bien. Y va a llegar el momento y va a llegar el día en que Dios te va a sacar detrás y te va a colocar delante. Dios te va a sacar de abajo y Dios te va a colocar arriba. Y tal vez no sea un altar, pero si necesitas una puerta, Dios te la va a abrir. Amén. Nada de lo que tú haces para el Señor va a quedar sin recompensa. Me dice amén a eso. ¿Sabe? 400 hombres, para aquellos que consolidan en este lugar, para aquellos que sirven al Señor y se encargan de llamar a la gente. A veces se cargan porque tienen 2 tarjeticas. David consolidó 400 hombres. No lo consolidó, sino que lo formó y lo transformó. Y tal vez el más endeudado llegó a ser uno de los 3 valientes más importantes de David. Amén. El que más luto trajo a Adulán se convirtió en el segundo valiente más importante de ese escuadrón. Y tal vez el más desdichado y el más apagado de espíritu se convirtió tal vez en Shama o en aquel valiente que representaba uno de los 3 más importantes del círculo cercano de David. Amén. Escúcheme bien. Yo quiero que usted pueda entender la importancia de cuando llega alguien nuevo a este lugar. Amén. ¿Sabe? Porque la persona que un día me compartió a mí del Evangelio ni siquiera tenía la idea de que yo iba a estar aquí 25 años después, al frente de una iglesia, al frente de muchas personas, al frente de muchas familias y al frente de muchas generaciones, porque yo sé que lo que Dios está colocando en tu corazón no se va a quedar contigo. Hay mucha gente detrás de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? Por eso yo quiero decirte lo importante que es cada alma que tú recibes en este lugar. Porque tú no sabes en lo que esa persona se va a convertir el día de mañana para el Señor. ¿Me dice amén a eso? Así que eso no tiene que representar una carga para ti. Tú estás siendo el instrumento de Dios. Lo que fue David para cada uno de ellos, lo vienes a representar tú en el contexto de la iglesia. Amén. Y tú no sabes si has cogido a una persona apagada de espíritu, una persona que estaba a punto de quitarse la vida, una persona que estaba desdichada en su matrimonio, una persona que llegó deprimida a este lugar. No se trata de un papel, no se trata de una boleta, no se trata de una llamada, no se trata de un informe que le tienes que dar a tu líder. Se trata de un alma que puede trascender el día de mañana en alguien importante para Dios. Amén. David tuvo que lidiar con sus propias dificultades y con las dificultades de los 400. Y tú me puedes decir a mí, pastor, pero es que yo hago esto, es que yo trabajo, es que no puedo ir a servir porque me toca esto, me toca aquello. Siempre uno puede sacar tiempo para todo, hermano. Siempre. Siempre piensa en esto. Y te voy a decir un ejercicio acusatorio. Cuando vayas a pedirle a Dios, ten en cuenta
lo que dejaste de hacer por Él en esa semana. Amén. Amén. Y te aseguro que te va a dar vergüenza pedirle a Dios algo que tú dejaste de hacer. Amén, amén. Amén. David tuvo que lidiar con sus propias dificultades. Todos los que estamos aquí tenemos dificultades, hermano. Usted me ve predicando hoy, pero yo tengo dificultades. Todos los que están tocando aquí tienen dificultades. Amén. Michael tiene dificultades. Escúcheme bien, un joven de 16 años pasando la prueba que está pasando y está tocando. Y hay gente que tiene el doble de la edad y se está muriendo por algo pequeñito que ni siquiera ha afectado su vida. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros necesitamos madurar. Y tienes que aprender por la palabra. Y si no aprendes por la palabra, vas a aprender por proceso. Pero de que te enseña Dios, Dios te enseña, hermano. Estos hombres fueron donde podían encontrar una respuesta, en Adulán, ¿cierto? En un hombre que huía, que abandonaba la batalla. Amén. Encontraron respuesta. Pero Dios es tan misericordioso que Dios utiliza lo vil y menospreciado de esta tierra para cumplir sus propósitos eternos. Amén. Por eso yo quiero enfatizar, recalcar y que quiero que lo subrayes y que lo resaltes en tu corazón y en tu mente. Tú tienes que ir a un lugar de propósito. Tú no puedes pasar una semana sin congregarte, hermano. Tú no puedes pasar un mes sin congregarte, sin venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pierdes la fuerza, porque tu ánimo se desvanece. ¿Sabes por qué? Porque la prueba va a llegar un momento en que la vas a ver más grande que el Dios que un día te llamó, hermano. Estos hombres fueron donde podían encontrar una respuesta. A veces la gente o algunos servidores me dicen: pastor, pero es que tengo dolor de cabeza, es que me duele el brazo, es que tengo esto. Pero ¿y por qué no vienes a la iglesia? ¿Tú no sirves a un Dios que sana? Amén. ¿No se lo predicas a tus líderes? ¿No lo predicamos aquí? Amén. Pues si no te ha servido el medicamento, si no te ha servido la pastilla, si no te ha servido el mejorar, si no te ha servido el alcacerse, si no te ha servido la buscapina, entonces ven a buscar a Dios. Amén. Le dice amén a eso. Y estoy seguro que Dios aliviará lo que está pasando en ti. Ellos buscaron al que escogieron. Hubo disposición para ser formados. Amén. ¿Sabe? Tiene que haber disposición en nuestro servicio, hermano. Si usted no se dispone, Dios no lo puede usar. Pero no te puedes disponer una semana sí y otra semana no. Amén. Hay circunstancias excepcionales, hay circunstancias emergentes. Pero que yo como servidor, que yo como líder, que yo como una persona, como oveja, como discípulo que estoy luchando por un milagro, me quede en la casa para ver televisión, pudiendo estar en la casa de Dios arrebatando mi milagro. Amén. No se debe hacer. No se debe hacer. Hubo disposición de ellos para ser formados. Sus limitaciones no fueron un impedimento para su crecimiento. ¿Sabes qué ánimo puede haber en una persona con la característica de estos que entraron a la cueva para ser formados? Ellos necesitaban ver respuesta en sus vidas. Pero te imaginas cada día David enseñándole el discipulado, cada día David enseñándole charlas de crecimiento espiritual y diciéndole, por ejemplo, uno de los que fue, los tres parientes, no, hoy no quiero ir a tu charla. Hoy me duele la cabeza, hoy tengo migraña, hoy trabajé demasiado, estoy agotada. ¿Te imaginas? Nunca hubiesen sido nombrados como los hombres que llegaron a ser. Y a veces las limitaciones no vienen por incapacidad de nosotros, sino porque nosotros mismos nos las colocamos. Amén. Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Escúchame, porque Dios sí tiene que poder cuando nosotros queremos. Debemos entender que Dios te forma primero en lo que eres y después en lo que Él te va a usar. ¿Ok? Es el retrato de lo que pasó en esa cueva. Dios primero nos formó
en lo que ellos eran y los convirtió de unos simples hombres desdichados, apagados, opacados de espíritu, en hombres valientes y diestros para la guerra. Amén. ¿Sabe? Esos procesos que tú y yo vivimos, aunque tú no veas a Dios dictándote una cátedra o dictándote una asignatura, es Dios formándote, amén, en carácter, Dios formándote en actitud, Dios formándote en autoridad, Dios fortaleciendo tu corazón para que pueda pasar por encima de lo que estás enfrentando, amén. ¿Sabe? Cada principio de lo que se vivió en esa cueva fue importante para la vida de estos hombres. No desperdicies cada cosa que está pasando en tu vida, porque seguramente el día de mañana Dios la va a utilizar en el momento adecuado, en el momento que Él lo necesite. Amén. Amén. Y quiero cerrar con esto. Los valientes de David no siempre fueron valientes. Fueron en algún momento gente común y corriente. ¿Okay? ¿Sabe? En este momento muchos de nosotros tal vez somos gente común y corriente, porque tú no sabes qué es lo que está haciendo Dios contigo, ni lo que va a provocar el día de mañana. ¿Okay? Pero eso no es un motivo para detenerse, no es un motivo para abandonar la batalla, la lucha, y mucho menos para salir huyendo, pensando que lo que está pasando va a acabar con mi vida. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabe? ¿Qué había en la cueva de Adulán? Gente vagabunda, exiliados, amargados, endeudados. Pero ¿qué salió de Adulán? Salieron 400 hombres preparados para enfrentar el reinado que Dios le había dado anticipadamente a David. Ser valiente no significa no tenerle miedo a nada. Nos va a dar miedo muchas de las cosas que estamos viviendo o que vas a enfrentar en algún momento. Ser valiente significa hacer y enfrentarnos a lo que más miedo nos da. Amén. Amén. Eso es ser valiente. Significa no huir y no dar un paso atrás acerca de lo que Dios está permitiendo en tu vida. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos, levante sus manos al cielo. He tratado de tener un equilibrio entre la realidad de lo que vives y la verdad que la palabra nos enseña. Amén. Claro que vamos a tener miedo. La Biblia dice que en boca de David estaba un salmo que decía: el día en que tengo miedo, en ti confío. Amén. Amén. En ti confío. Amén. No se trata de que tú puedas decir que eres un valiente si apenas estás siendo formado. Somos valientes porque el Señor nos respalda, hermano. Pero vamos a tener miedo. Miedo del mañana, miedo de que haya escasez, miedo de una enfermedad, miedo de muchas cosas inciertas en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando ellos llegaron a esa cueva, llegaron porque creían que era el lugar y la compañía ideal para que tal vez algo diferente pasara en sus vidas. Amén. Pero ellos jamás imaginaron que iban a salir transformados y que iban a ser parte tan importante del reinado, de la monarquía del rey David. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? O sea, que Dios transforma la peor pesadilla que tú puedes estar viviendo en algo bueno el día de mañana. Amén. Amén. Lo peor estaba pasando en la vida de estos hombres. La Biblia no describe el motivo por el cual sus vidas estaban deshechas, pero lo que sí describe es la manera como Dios tomó esas miserias y las juntó e hizo un propósito grande en cada uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que pongas tu mirada en aquello que te hace sentir mal, en aquello que te hace sentir miserable, en aquello que te ha hecho fracasar. Aunque estés viviéndolo y lo estés experimentando el día de hoy, Dios quiere que pongas tu mirada en lo que Él va a hacer con esa
miseria y con ese fracaso. Porque seguramente cuando tú caigas en las manos del alfarero, lo que hoy es barro, mañana será vasija. Amén. Y no será cualquier vasija, será una vasija de honra. Amén. Será una vasija de honra. ¿Sabes? En resumen, eso fue lo que hizo Dios con estos hombres. Dios los tomó en su mano, el buen alfarero, amén, el gran arquitecto, el mejor carpintero, ¿sabes? Y delineó el mejor plano para sus vidas. Diseñó la mejor vasija que podía haber hecho en la vida de estos hombres, amén. ¿Sabes? Y tal vez talló la mejor madera y pulió la mejor madera e hizo la pieza más especial en cada uno de ellos. Y es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. ¿Amén? Tu servicio es importante para Dios. No te vas a quedar toda la vida, ¿sabes?, en la situación que estás viviendo. Algún día ellos dejaron de ser apagados de espíritu. Cuando salieron de esa cueva, ellos nunca más fueron llamados desdichados, enlutados y gente de un espíritu apagado. Fueron reconocidos, como dice Crónicas, como los grandes hombres que defendían el reinado de David. Amén. Escúcheme bien. Así que eso está en la Biblia para que tú también anotes cómo llegaste al Señor y cómo Dios ha cambiado tu vida. Amén. Eso está en la Biblia para que tú entiendas que vale la pena servir a Dios. Amén. Aunque no veas respuesta el día de hoy, va a llegar un momento en que la palabra que dice que ninguna de las obras de tus manos quedará sin recompensa se tendrá que cumplir. Amén. Se tendrá que cumplir. Escúcheme bien. David sirvió al rey en el anonimato. Nadie en el pueblo de Israel sabía que David era quien tocaba para Saúl y liberaba sus demonios y provocaba a través de la unción que Dios había puesto en él que el rey se estabilizara. Nadie lo sabía. Y Dios, a causa de su diligencia y a causa de su manera desinteresada de ayudar al que Dios había puesto, un día Él lo reemplazó en ese palacio. Así que da tu mejor esfuerzo en lo que tú estás haciendo para Dios. Porque tú hoy estás allá, pero tú no sabes si un día vas a estar aquí testificando de las cosas grandes que Dios ha provocado en tu vida. ¿Sabes? No hay nada que traiga mayor recompensa que servirle a Dios. Amén. Hay cosas inusuales que le pasan a aquellos que servimos a Dios. Hay puertas, escúchame bien, que ni siquiera tú vas a tocar, que se te van a abrir. Amén. Hay recursos que Dios desata sobre nuestra vida. Escúcheme bien, cuando ni siquiera lo hemos pedido. ¿Sabes por qué? Vale la pena servir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la majestad. Señor, gracias porque Dios, cada persona aquí representada puede ser un instrumento tuyo, Padre. Dios, en su negocio, en su empresa, Señor, en medio de su familia, puede ser, Dios, un parlante de tu palabra, puede ser un instrumento, puede ser un puente para que aquel que esté sufriendo, Dios, le llegue una palabra de aliento, le llegue una palabra de sanidad, le llegue una palabra que lo levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe? David representaba una respuesta para estos hombres. Y yo sé que lo que tú recibes aquí, ¿sabes?, contiene tal vez la respuesta que muchos allá afuera están necesitando. Amén. ¿Sabes? Tú puedes representar al David que está escrito en las páginas de la palabra. Amén. En tu contexto, en tu casa, en tu familia, hay gente que necesita, que viene a ti porque ve algo diferente en ti a causa de que tú tienes al Señor en tu corazón. Hay gente que ve una palabra en ti, hay gente que ve una actitud en ti, hay gente que sabe
que des un consejo, para que ayudes a alguien. Así que no huyas de aquellas cosas que Dios ha provocado o ha permitido en tu vida. Enfréntalas, porque seguramente hay algo bueno que va a salir de todo eso que tú hoy no entiendes y no comprendes. Amén. Nunca dudes del amor de Dios. Y Dios nunca desea que algo malo suceda en la vida de sus hijos. Amén. Dios ya tenía un plan para estos hombres y para la vida de David. Dios ya tiene un plan para tu vida. Y las pruebas y las tribulaciones que están enfrentando no son las que van a detener ese plan. Amén. No las van a detener. Nada de eso detuvo a David. Ni Saúl con su lanza queriéndolo matar pudo detener el plan de Dios. Nada lo va a detener. Amén. Dios se va a levantar como poderoso gigante para bendecir, para defenderte, para esparcir todo aquello que se levante en contra de tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús necesito que haya alguien que lo crea en esta